Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos, soy el CPA Luis Sayas García, el presidente del Colegio de CPA, y es un gusto ser parte de este nuevo episodio, Martes de Números. El ecosistema empresarial de Puerto Rico es uno cambiante y constantemente surgen nuevas empresas con nuevos servicios, productos cada vez más novedosos. Asimismo, cada día más se dan las fusiones de dos o más empresas. Hoy día también es un común comprar y venta de negocios. Todas estas transacciones tienen responsabilidades y consecuencias contributivas y legales. En este episodio estaremos hablando sobre la debida diligencia para la compra y venta de negocios, como comúnmente conocemos due diligence. Para dialogar sobre este tema, nos acompaña el colega CPA Eduardo González Green, un gran colaborador del Colegio de CPA, así que bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que nos da. Como cada semana, los invito a compartir este episodio y los anteriores con las personas con discapacidad auditiva y con aquellos que nos hablan español. Ellos también pueden disfrutar de esta conversación utilizando la opción de subtítulos. Así que vamos de lleno al tema, Eduardo. Es un tema que yo sé que le va a gustar a nuestro oyente en el día de hoy, del due diligence, y para poner en perspectiva sería bueno tener en mente, Eduardo, los conceptos básicos para entrar de lleno al tema. ¿Cuáles son, qué se considera como debida diligencia? ¿Cuáles son los objetivos principales para ese tipo de servicios? ¿Y qué encomienda debemos tener cuando comenzamos este tipo de servicio? Mira, el due diligence es como un proceso investigativo, es como una auditoría, donde verificamos ciertas representaciones realizadas por una parte. Vamos a visualizar que somos representantes del comprador y el vendedor dice, yo tengo una empresa que vende 50 millones, el gross profit es 40% y mi ingreso neto antes de contribuciones pues es 4 millones. Esas son representaciones que nosotros vamos destinados a verificar si son razonablemente bien. Esa es parte de nuestro trabajo. El objetivo principalmente es valorar esa parte, porque siempre en una compra-venta existe un precio de venta. Y el precio de venta es en función normalmente de la capacidad económica de una empresa o de ciertos activos o atributos. Y esa es nuestra tarea. La encomienda empieza cuando las partes, el vendedor y el comprador, se ponen de acuerdo. Y normalmente nosotros empezamos cuando la carta de intención lo dicta, lo establece. Claro, eso son entre las partes. Nosotros como CPA tenemos que tener una precaución grande y establecer nuestra encomienda, nuestro engagement letter, estableciendo bien el scope, el alcance que queremos hacer, que es uno de los puntos más importantes. El dueño o el que nos contrata nos da un alcance. Yo quiero que tú evalúes estas áreas. Y ahí está nuestro punto. Tenemos que trabajar con esas áreas. Exacto. Al igual cuando tú hablas, Eduardo, del que nos contrata, puede ser tanto de la parte vendedor como comprador. Pues tú puedes decir, pues mira, yo tengo una persona que tiene intención de comprar ese negocio o vis-a-vis el que quiere vender. Podemos representar ambas partes. Lo que sucede es que normalmente el vendedor, cuando representamos al vendedor, son menos cosas las que tenemos que verificar del vendedor. Cuando representamos al comprador, tú tienes que evaluar desde contratos, esos 50 millones que dijimos ahorita de ventas, si son contratos con contrato de distribución, con qué fuerza laboral yo tengo, cuántos empleados. En el caso del vendedor, pues son mucho más pequeños. A lo mejor yo lo que miro siendo vendedor es la capacidad económica que tú me vayas a comprar y se limita mucho los procedimientos. Realmente los procedimientos más grandes están en el lado del comprador. Y uno siempre quiere tener o conocer los secretos antes de que ejecute la transacción. Por eso es que estamos aquí. De hecho, cuando ejecuta la transacción, yo creo que la intención que tú dices es que uno debería ser parte de ese engagement o de ese contrato entre las partes de inicialmente. O cuando uno va y correlaciona la pregunta, al igual que cuando uno va a hacer ese engagement, uno va a cosas particulares
ese servicio? Uno quisiera como CPA, como consultor, participar desde la primera reunión. Muchas veces eso no se da porque están dos personas en un restaurante y establecen sus parámetros. Pero tú quieres saber todo, desde cómo se establece el precio de venta, cómo calcular, porque cada vez que encontramos un hallazgo, eso significa $1 y centavos para restarle el precio de venta, ¿verdad? O ajustarlo. A veces hay cosas que pueden aumentarle. El contrato puede decir para arriba o para abajo. Pero quisiéramos estar desde el principio con las partes y entenderlo, y entender cómo se pactó el precio, si fue el precio pactado o si está condicionado. O sea, hay muchas tareas que tenemos que hacer como parte de una debida diligencia. Y entre ese precio pactado, como tú dices, Eduardo, uno quisiera estar de lleno en ese contrato, pero hay un nivel de confidencialidad. Sí. Que a veces uno dice, pues hasta donde yo mido esa confidencialidad entre las partes, porque uno va a trabajar con una intención de que el negocio se va a dar. Hay 3 documentos importantes en una transacción de compra-venta. Uno se llama la carta de no divulgación, el NDA tradicionalmente. En ese proceso, las partes se comprometen en no divulgar que te estoy vendiendo ni que tú me estás comprando. Se intercambian cierta información. Aquella normalmente que se utiliza para valorar el precio de venta, para determinar el precio de venta. Ese es el primer documento. Segundo estaría la carta de intención. Yo me comprometo, hay asuntos que son vinculantes dentro de una carta de intención y otros que no son vinculantes. Y esa carta de intención es la que normalmente establece la estructura y ese dice, usted tiene 45 días con su CPA para hacer la debida diligencia. Y luego está el contrato final. Normalmente la intención nuestra es participar en cada una de esas etapas, asistiéndole financieramente, no legalmente, al abogado y al equipo de trabajo. Es importante, ¿sí?, de que esto es un equipo de trabajo. Una compra de negocio involucra diferentes profesionales, tanto un CPA, en ocasiones valorador, CBA, abogados corporativos, depende de lo que estés comprando, pueden haber abogados ambientales, laborales, Principalmente laboral. Tu tema contributivo. El tema contributivo es uno de los más importantes de la verificación y demás, y las consecuencias de comprar activos o comprar acciones, que son uno de los campos que tú trabajas constantemente. Ya que menciona eso, hay transacciones, hago otro paréntesis, esto es un acto también de buena fe de las partes. Uno puede tener un contrato con los clientes, pero la buena fe se tiene que dar dentro de ese tipo de proceso, ¿verdad? Y hay cosas que se detienen por el aspecto contributivo. Sí. Me dice, no, yo no lo voy a comprar, yo no lo voy a vender. ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Cuál es la responsabilidad de la compañía generar esa venta de acciones vis a vis una venta de activos, ¿verdad? Y ahí donde a veces las partes me dicen, pero yo no sabía que ese proceso se iba a dar y es un aspecto contributivo que dependiendo de donde yo me mueva va a ser el efecto. Uno quisiera como comprador, cuando uno es comprador, uno quisiera comprar los activos porque distribuye el precio de venta y tengo ventajas contributivas. Si soy vendedor, lo que quiero es vender las acciones porque lo que tributo es un solo nivel, el capital gain. O sea que ahí siempre hay dos posturas de cómo encontrarse. Exacto. Claro, hay compañías que no hay forma de comprar activos. Porque imagínate un negocio que es regulado, una banca, una compañía de seguro. En lo que tú compras los activos para después conseguir los permisos, no hay forma de ejecutar esa transacción. Hay transacciones que te obligan. Una farmacia, con tantos permisos que tienen las farmacias, no hay forma. Usted tiene que comprar posiblemente las acciones. Y para eso tenemos que hacer la debida diligencia con cuidado, valorar los riesgos, porque tenemos que tener unas precauciones. Si encuentro riesgos, tengo que valorarlo. Y el otro punto es del aspecto contributivo, la tenencia de la compañía. No es lo mismo yo comprar acciones que tener una asociación de negocios. Porque a lo mejor yo compro las acciones, ¿verdad? Y puedo que otra entidad, porque como que llevo una participación, pero al comprar en los activos, pues tengo una continuidad de esa empresa. De ambos puedes tener continuidad. Continuidad, ok. De ambos tienes. Pero, sí, porque soy dueño como quiera de la entidad. Lo que pasa es que a veces vemos por ahí compañías que crean otra compañía para entonces retirar una y lo que hago es que creo otra paralela. Pero eso es más complejo, de hecho. Tiene más complejidad y tengo entidades que también el holding company es el comprador. Exactamente. Y me crea una entidad subsidiaria y demás. Y el que tiene el préstamo es la entidad de arriba, el holding company, no la entidad de abajo de los activos. Hay diferentes, se puede complicar bastante una transacción. Que la tendencia es que si un compañía bastante estructurada es dar continuidad. Sí. La continuidad, y tú mencionaste ahorita, Eduardo, unos factores que además del si es el contributivo es el personal. El personal se entrevista, no se entrevista, determinar cuáles son los empleados clave,
los seniority del empleado y la experiencia del empleado, con cuánto empleado yo me puedo quedar, alguna demanda, todo eso se puede ver en ese proceso. Hay partes que se hacen financieramente, pero también la parte legal. Uno tiene que ver esos empleados, porque los empleados son los activos principales de la empresa, lo que dan continuidad. Tú puedes comprar una empresa y todo el mundo renuncia, no tienes nada, tienes cero. Empezar. O sea, tienes que empezar. Típicamente a veces tú estableces algunos contratos de retención con ciertos empleados clave, incentivado, el dueño que vende, tú lo quieres mantener por cierto tiempo, pero el empleado es el activo principal. Y tenemos que estudiarlo, porque estudiamos el censo. Uno de los problemas de Puerto Rico es el costo de la mesada. Una demanda a un empleado y el costo de mesada es increíble. Muchas veces tú dirías, pues mira, que el vendedor despida a los empleados. Imagínate, a veces hay compraventa que hemos tenido de 4 millones y despedir los empleados y el pago de la mesada es 2 millones. Ese dueño se va a quedar solamente con 2. De los 4 se queda con 2. Entonces no es viable para él. Exacto. O sea que muchas veces las transacciones tenemos que llegar a un happy medium de medir el riesgo de cada uno para lograr hacer la transacción, y siempre hay oportunidades para hacerlo. No, y quisiéramos también que las transacciones se dieran posiblemente como la hipoteca. Yo cierro el día 30, pero este tipo de transacciones no fluyen, porque tan compleja puede ser el proceso cuanto compleja es la entidad. Sí. El nivel de información que yo tengo, el tipo de industria específico que yo estoy analizando, como tú mencionaste, cuántos envolvimientos de diferentes profesionales que se va a tener en ese proceso también. Y si hay contratos de representación, está ahí involucramos al abogado corporativo, el de contrato. O sea que una transacción se puede complicar muchísimo, y más importante es el asunto que dijiste de la industria, dónde se mueve. Una farmacia, uno tarda mucho en una farmacia por los permisos, hacer due diligence, y a lo mejor la farmacia lo que tiene son 12 empleados, 15 empleados. O sea, pero hay que comprar las acciones de la empresa, porque si no, no hay continuidad del negocio. No, y lo que sabemos, y una parte, lo difícil que es conseguir permiso en Puerto Rico. Eso es una complejidad terrible cuando ya tú tienes un negocio ya establecido, que posiblemente darle la continuidad y uno adaptarse en ese proceso. Igual pasa con las manufactureras, aquellas que tienen decretos contributivos. Oye, tú tienes que posiblemente comprar, no hay opción, comprar las acciones, porque tú no vas a comprar los activos para entonces buscar los permisos, para entonces buscar el decreto contributivo. No opera. No hay forma de operar. En ese proceso, uno, cuando dice due diligence, Eduardo, uno se inmersa en el proceso de la entidad, conocerla. ¿Qué metodología uno debe establecer para, ya hablamos de un engagement, que eso es parte del proceso? Sí. ¿Qué metodología o qué documento uno ve o qué tipo de que uno requiere en ese checklist, que hace un checklist, no sé, para uno ya comenzar esa encomienda? El alcance nos da nuestro cliente. Muchas veces, si el cliente nuestro que nos contrata es conocedor de la empresa, del negocio, la industria, pues te limita tu alcance. Dependiendo del alcance, que otro buscamos. Pero típicamente uno tiene que ver los estados financieros auditados, comparar con las planillas de IBU, con las planillas contributivas, informes de venta por cliente, por producto, mucha información interna. Lo que tú vas a corroborar que esa información sea razonable, no es que sea exacta, razonable. 50 millones, sí, son 50 millones. ¿Tengo contrato de distribución? Sí, los tengo. Tengo empleados. Estado financiero auditado. Estados interinos. Informes de venta particulares, porque yo quiero saber si esta empresa, y conocer la industria también, porque a veces uno tiene que ver si lo que estoy comprando es altamente, alguien puede entrar fácilmente en el mercado, que a veces también nos pasa, compro una línea de producto de comida. Eso, hay facilidad de que más gente compre esa marca, se establezca en el negocio de lo que estoy comprando. O sea, tenemos que también analizar el mercado, en mi market share, qué por ciento del mercado yo tengo. Hay mucho asunto para verificar. Exacto, y lo otro es cuando hablamos de documentación y hablamos de planilla, por ejemplo, uno lo que mira posiblemente el compliance, posiblemente que esté consono el estado financiero, esté consono con información provista, varios años para atrás, 3 o 4 años, o uno tiene que establecer, Eduardo, con el cliente los años que uno va a hacer o que uno va a contratar con el cliente. En ocasiones el cliente nos da un alcance, pero tenemos que nosotros también liberar nuestra responsabilidad. Si lo que me está pidiendo mi cliente que me contrata y me lo quiere pactar no es razonable, tenemos una obligación con ese cliente, decirle, hermano, tú también tienes que verificar esto y estos otros puntos. Los años dependen. Normalmente buscamos 5 años para atrás. De planilla y erradicación, también los reconciling items que están, para ver si son correctos, ¿verdad? A veces hay posturas agresivas contributivamente también, para valorar la contingencia. Si pasa algo en una investigación,
¿prevalezco o no prevalezco en la investigación? O sea, que tenemos que valorar toda esa parte de la parte contributiva, los reconciling items, cualquier postura, cualquier accrual que no sea razonable, eso tenemos que valorar. O en el proceso de evaluación de estado financiero, Eduardo, posiblemente podemos estar evaluando cualquier partida extraordinaria en ese estado financiero. Claro. Y aunque uno no esté posiblemente mirando, yo a veces uno piensa que el due diligence a veces está en dos aspectos. El precio y lo que hemos hablado del compliance del negocio. Pero hay cierta forma en que uno se inmiscuye en ese tipo de información financiera y ve partidas extraordinarias. Sí. Y son partidas que yo imagino que uno debe traer, mira, este año fue particular por esto. Uno quisiera siempre, o debemos siempre, llamarle la atención al cliente de que si el precio está pactado, tú decirle, señor cliente, usted pactó el precio, usted no me contrató para esto. Sin embargo, usando la información financiera recurrente de ese estado financiero, usted recupera su inversión en 9 años. ¿Es razonable recuperar su inversión en 9 años? Usted la quiere en 4 o 5. Mire, porque usted considera en ese precio de venta partidas extraordinarias que no se repiten. Imagínense partidas como ERC, el crédito contributivo de retención de empleados y otros más, ayudas federales. Oye, eso no es parte de ingreso normal. Y a veces el cliente viene pactado con el precio, pero tenemos nuestra responsabilidad de decirle, miren, señor, usted está haciendo esto. Esto significa este retorno de inversión. Todo negocio vale lo que genera posteriormente, ¿verdad? La capacidad de hacer dinero. Uno mira siempre el flujo de efectivo. También a veces le llevamos la atención al cliente. Ese debt service se ve complicado con este flujo de efectivo. ¿Qué más usted va a hacer para hacer este negocio exitoso? Para pagar ese servicio de deuda. O sea, hay muchas cosas que podemos llevar, pero siempre el scope depende de nuestro cliente. Hablando de cuando uno habla de ese estado financiero, uno ve ese estado financiero, ahí, por experiencia, tú ves partidas particulares de estado financiero porque no se ve todo, Eduardo. Ejemplo, las cuentas por cobrar son sensitivas, posiblemente, Eduardo, los inventarios, un negocio que maneje un turnover de inventario, que tú podrías decirle, un negocio que maneje un equipo, que se dedica a 20 equipos. Esas son partidas que posiblemente uno tiene que atender dentro de su estado financiero. Dependiendo si eso fue el alcance, porque si yo compro las acciones de la empresa, yo compro todo lo que está puesto ahí, todo. Entonces tengo que verificar si esas cuentas por cobrar son cobrables, si tengo asuntos que se alejan, que tengo muchas cantidades envejecidas. Para mí tengo que entender si esta empresa cobra a qué velocidad. Hay empresas que pueden cobrar a 30 días, pero hay empresas quizás de construcción que son a 4 meses. Y si mi cliente es gobierno, puedo cobrar a 6 meses y más tiempo. O sea que tenemos que entender el negocio donde opera para saber los ratios, conocer el inventario, con qué rapidez yo muevo inventario. Mis equipos. ¿Acaso yo compré este negocio y de repente tengo que invertirle $2 millones a esa maquinaria que compré? Pues tenemos que indagar. Todo depende del alcance que tengamos. Pero sí, son cosas particulares y también uno ve el riesgo porque uno tiene que observar y hablar con diferentes personas dentro de la empresa para decir los riesgos deben estar contenidos en estas áreas, cuentas por cobrar y demás. Y uno tiene que prever con el abogado. Pues yo puedo decirle, miren, el negocio vale el precio que pactamos siempre y cuando esas cuentas por cobrar se cobren. Si no se cobran en tantos días, te las devuelvo. Me las rebajan el precio de venta o lo pusimos en una cuenta de reserva del precio. Yo te puedo pagar 4 millones, pero dejamos $600,000 en una cuenta de reserva para mitigar los riesgos. Si pasa algo, poder cobrar, no pagarte al vendedor y poder recuperar. Todo depende. Cuando uno le llega ese tipo de servicio a la oficina, ¿cuál es tu experiencia, Eduardo? Que ya cuando pactan un precio, casi siempre está sujeto al proceso del due diligence o es pactado ya final. Tengo los dos. Es una Tengo de los dos. situación Gente que dice, este es el precio, y ya verifique. Otros, hay condiciones que pueden cambiarlo. Mira, si esto no es así, si mi gross profit no es así, si mi representación de que tengo contratos con distribución y demás con manufactureros y no los tengo, pues tú puedes pactarlo. Pero todo depende. Pero tengo una porción que este negocio vale 10 y ya se acaba. Sí. Lo otro es posiblemente en el proceso para satisfacer la salud financiera, posiblemente del negocio que no se aleje de lo que se hayan pactado, ¿verdad? Pues se hayan comprometido en parte. Se habla también de riesgo y oportunidades. ¿Cuál es el mayor problema que tú has encontrado en tu servicio o se ha encontrado en este tipo de servicios? Riesgos pueden ser variados, desde los riesgos de empleados, que puede ser uno y tengo que cuantificarlo. Mi riesgo de demanda, tengo que cuantificarlo y proveer para mi reserva. Oportunidades, a veces estructurar el precio. Mi cliente quiere pagar $10 millones por ese negocio, 10 millones.
permíteme estructurarlo para tener ventajas contributivas. En una ocasión me tomé un caso donde hicieron una transacción donde compraron una distribución, pero ejecutaron la compra de esa distribución, de un producto, una distribución, la registraron como si fuese real estate transaction. Dividieron el precio de 10 millones entre land y propiedad. El land no tiene depreciación. No. Si hubiesen analizado bien el costo, el negocio, hubiesen dado cuenta que compraron una distribución y podían valorar esa distribución. Eso. Tengo la depreciación más rápida porque un building lo tengo que depreciar a 35 años. Exactamente. Y el land a cero, no se puede depreciar. Sí. Pero si hubiese tenido otro activo, podía maximizar las deducciones. Eso me ha pasado muchas veces. A veces compramos cosas y no nos damos cuenta de que compramos. A veces hay un contrato de renta. Compré este local, que estamos aquí donde estamos ahora, y aquí hay 5 alquileres. Compré el building. Usted también puede haber comprado los contratos. Valore los contratos. Esos contratos son de 7 años. Ahí tienes una vida de depreciación más corta, ¿verdad? O sea, siempre hay oportunidades para hacerlo. Y sigues pagando los 10 millones, pero mejor estructurado y correctamente mejor estructurado. Sí, que se distribuye en ese proceso el costo y tiene un costo de oportunidad posiblemente en ese estado financiero, ¿verdad? Eso es así. Algunos cumplimientos, leyes o antes de eso, cuando uno está en este proceso, que ya uno está inmerso en el proceso, uno termina con el cliente o está obligado a entregar un reporte o está entregado, decirle, mira, sí, yo me reúno con el cliente, lo que pactaron está de acuerdo. Uno rinde un informe o el cliente espera algo. Siempre debemos tener un informe. Es la mejor forma de nosotros cubrirnos en nuestro negocio, con un informe. Nosotros evaluamos esta serie de alternativas, estas son las limitaciones que encontramos, estas son las partes que encontramos, este es el riesgo que encontramos. Debemos hacer un informe para protegernos. Y aparte, es correcto para el cliente para que sepa nuestro trabajo, porque a veces un trabajo, una debida diligencia, pueden ser meses, en algunos casos. O sea, es un trabajo bien largo. Este es nuestro producto, esto fue lo que encontré. Me diste esta tarea y esto fue lo que busqué y estos fueron los riesgos que te estoy presentando. Y es que el cliente lo evalúe con su abogado. Digo, uno siempre quiere participar en todo el proceso de la primera reunión hasta el contrato de compraventa, siempre en términos financieros, porque siempre hay oportunidad y siempre hay algo que podemos ayudar a los clientes. Pero sí, nuestro producto final es un informe. Es un informe. En este proceso yo he escuchado también lo que se llama normalizar. Sí. Un estado financiero. Ese concepto entra dentro de este proceso de due diligence siempre y cuando, Eduardo, y pregunto, ¿está dentro del engagement o no engagement? Normalmente se normalizan los estados y qué posiblemente qué partida uno tiene que atender para esa normalización. La normalización de ingresos no lo hace para valorar si el precio está razonable. Que eso puede incluir partidas discrecionales, bonos discrecionales, salarios extraordinarios, no de mercado, rentas entre compañías que son relacionadas, pero que no son mercado. Yo tengo que establecer para arriba o para abajo. Esos son ajustes de normalización. Riesgo contributivo, hay muchas cosas que pueden. La compensación es uno. Viajes que no son necesariamente que el comprador tiene que incurrirlo, o partidas extraordinarias o discrecionales, son parte de las cosas que tú normalizas dentro de un estado financiero. ¿Para qué? Para valorar si lo que estoy pagando es razonable o por lo menos estar consciente que mi retorno es X años. Exacto, pero para beneficio, cuando uno establece un precio, normalmente lo que hace es una valorización. Esa normalización está dirigido a ese, lo que llamo un CBA, que es valorar el negocio, Eduardo, o ya está establecido. Normalmente puede ser parte, la normalización de un estado financiero es parte de un CBA, de una valoración. Que posiblemente hay cosas que tú puedas participar y ayudar. A veces hay de los dos. Hay cosas que parte de mi trabajo es verificar si el ingreso neto es ese. Pero en otras cosas también la valoración, un CBA o el que hace la tasación, tiene que considerar los ajustes de normalización y partidas no extraordinarias, como dijimos, activos no operacionales y demás. Hay muchas cosas que se hacen en una valoración. Y esa valoración, naturalmente, las partes las comparten, me imagino, y es donde se establece finalmente si lo pactado, por lo que estamos hablando, ellos están de acuerdo para cejar el negocio. A veces puramente tu ejercicio no se puede compartir, a veces no. O sea, todo depende. Si yo establezco el precio de venta, tú dices, yo quiero valorar si ese precio es razonable. O establéceme tú cómo lo estableciste, cómo tú pusiste el punto. Pero a veces no es así, a veces el precio está pactado.
Pues ya estamos casi al final del tema y esperamos, Eduardo, que las personas que nos escucharon hayan disfrutado del tema. Yo estoy seguro que es bien interesante. No estaría mal que algún día nos acompañe y abundamos más en el colegio. Así que nuevamente, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad que nos ha acompañado en este martes de números. Estoy seguro que nuestros seguidores han tomado nota de lo que hemos discutido en el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para recordarles que los episodios anteriores están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas digitales. También los invitamos a suscribirse a nuestra cuenta de redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y X. Nos encontramos como Colegio CPA PR. Lo esperamos en nuestro próximo episodio, como los martes son de números. Buenas tardes, hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.